Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de FX for a Living y Markets.com. Como hemos comentado, vamos directos a las noticias para ver en directo las acciones de la salida del Service PMI y posteriormente nos vamos a hablar, que todos estáis aquí para eso, seguro. Hay mucha gente en la sala además hoy, sobre las posibles consecuencias que puede tener la salida simultánea, que es de las pocas veces que ocurre entre el Banco Central y dato de empleo en Estados Unidos. Bien, vamos a poner la escala automática para poder ver bien dónde estamos. Bueno, poquita volatilidad justo antes del lanzamiento de las noticias. Estamos solo a 25 segundos del dato. ¿Vale? No nos ha dado casi tiempo a mirar soportes y resistencias importantes, pero ya os las voy diciendo. Tenemos aquí el máximo que hemos tenido justo en la ventana. Aquí hay uno muy importante, esta zona de techo, y por supuesto luego mirando hacia la resistencia, el máximo que tuvimos ayer, también producido en el lanzamiento de las noticias, 1,7150. Y por la parte de los soportes, ya tenemos el dato. De momento vías bajistas, está empezando a romper soportes. Por un lado este que justo estaba yo comentando ahora mismo, que es el mínimo que hemos tenido durante la apertura, tocado, ¿vale? Vemos que la siguiente parada del ascensor fue el mínimo que tuvimos en la sesión de ayer, que es exactamente donde está también testeando ahora mismo. Fijaros cómo siempre funcionan todos los niveles. Muchos estáis diciendo también en el chat, paradas en el mínimo de ayer, para que veáis que todos estos niveles, aunque no sabemos si va a mantenerse y será un soporte a largo plazo o simplemente es un soporte testeado por unos minutos, sabemos que son zonas de alta probabilidad de parada. No tenemos que ser ningún tipo de magos. Siempre sabemos que máximos y mínimos de la asiática, máximos y mínimos de la sesión anterior, máximos y mínimos significativos porque nos dejan un swing bastante aislados, siempre son zonas de alta probabilidad de parada en intradía, ¿vale? Bien, vamos al dato del Service PMI, que teníamos una expectativa de un 58,7 y finalmente ha salido de un 57,7, ¿vale? Por tanto, son 4 décimas de desviación negativo, que es bastante, ¿vale? Esas 4 décimas. No obstante, seguimos por encima del 50, como sabéis, y bueno, pues en el gráfico histórico, pues aunque estamos empezando a tener una pequeña serie de contracción, vamos a echar un vistazo, la verdad aún así está bastante bien. Bien, recordad que en el calendario macro lo podéis ver o bien en Forest Factory o en el calendario de la página web de markets.com. Cualquiera de las dos, ¿vale? Os vais de la sección inglesa a la española y os vais de investigación a calendario económico, ¿vale? En otro orden de cosas, si lo estamos viendo aquí en Forest Factory, vemos como el dato de un 58,1 que esperábamos ha salido finalmente un 57,7, 4 décimas de diferencia, ¿vale? Y si vemos el gráfico, que es lo que os venía a enseñar, pues vemos como en principio estamos empezando a tener una serie poco a poco de máximos decrecientes y mínimos decrecientes también en la serie de lanzamientos de datos macro. Por lo tanto, aunque hemos tenido un arranque espectacular durante todo el 2013, que incluso empezó antes de julio del 2013, ¿vale? Recordar que todos los datos macro en UK están saliendo muy buenos desde junio del 2013, ¿vale? Mayo, junio, desde el verano, primavera-verano. Aquí ya tuvimos muy buenas lecturas adelantadas desde enero, ¿vale? No obstante, sí que es verdad que en los últimos 4 o 5 meses estamos teniendo cierta retracción en este índice de difusión. Basado en los jefes de compra, pero en la sección de servicios, ¿vale? O sea, no producción industrial ni compras de activos industriales, sino en este caso de servicios. Bien, bueno, vamos a ver un poquito cómo va el dato. Bien, bueno, rompiendo soporte. Vámonos a H1 para ver cuáles son los siguientes niveles de parada del ascensor. Y bueno, pues tenemos una más o menos clara,
que sería, si rompe como está haciendo el mínimo de ayer, la siguiente sería pues prácticamente el 1,71. Siguiente doble cero y que además nos marcó una zona de parada también importante. Más o menos, la verdad es que la sobrepasó un poquito, pero si nos vamos o bien a los cierres de las velas o bien nos vamos a darle un poquito prioridad a este soporte que tenemos un poquito más arriba, que es este doble cero, el 1,71, pues eso es una posible zona de parada también con bastante probabilidad si el vía sigue siendo bajista, ¿vale? Estamos a unos 40 pips de esa zona, ¿vale? De este 1,71, pero podría ser la siguiente parada natural si el soporte, que es el mínimo del día anterior, no aguanta, ¿vale? Bien, vamos a hacer un poquito más de zoom y vemos cómo, bueno, hemos tenido una reacción bastante fuerte en la primera vela. Bueno, tampoco ha sido para tanto, la verdad. Tenía la escala un poquito demasiado ampliada. Lo que ha sido la primera vela ha sido en solo 13 pips, que no es mucho, ¿vale? Y el conjunto entre las dos velas bajistas que nos ha dado el spike total es de 19 pips. Tampoco es tanto, ¿vale? Y bueno, desde luego hemos tenido reacciones alcistas mucho mayores ayer y antes de ayer, ¿vale? Bien, vale, un abrazo a todos. Hoy hay más gente de lo habitual. Se nota que es un día importante hoy y queréis ver un poquito qué es lo que puede suceder a lo largo del día. Y un poquito, precisamente, para ir viendo qué es lo que podemos tener a lo largo de este día que es tan importante hoy, vámonos al calendario macro y de ahí vamos echando un vistazo al posible outcome del día de hoy. Bien, bueno, aquí como sabéis, este horario que tengo aquí es horario GMT más 1, ¿vale? Los que estáis en Madrid tenéis GMT más 2. En horario de verano, recordar que estamos en GMT más 2 en Madrid y GMT más 1 en Canarias, Londres. En horario de invierno, sin embargo, los que estáis en Madrid estamos en GMT más 1 y GMT, horario de Canarias, Londres, ¿vale? Es por tanto en el horario de verano cuando se hace un cambio de hora. Hay mucha gente que se piensa al revés, que es en el invierno, con esto de que fastidia que sea de noche antes. Hay mucha gente que dice, ¿por qué cambiarán la hora? No, no, si en realidad la hora se cambia en verano y no en invierno, ¿vale? Un temilla ya un poco pues por concretar. Vale, bueno, una hora más, por lo tanto, para los que estéis en la península, 5 horas menos para los que estéis en América, en concreto los que estéis en el mismo uso horario que Nueva York, ¿vale? Que la costa este. Bien, por lo tanto, nos vamos directamente a esta salida de tipos que va a haber a las 12:45, 13:45 y que, bueno, en principio no esperamos mayor novedad. Los tipos se van a quedar con total seguridad en el 0,15. Ya movió fichas de 0,25 a 0,15 en la anterior reunión de junio y de 0,50 al 0,25 en la reunión de noviembre. La de noviembre fue por sorpresa completamente. La de este mes pasado sabíamos que había una alta probabilidad de bajar del 0,25 al 0,10 o al 0,15. Finalmente fue el 0,15, ¿vale? Por lo tanto, en cuanto a tipos, el consenso es prácticamente unánime que se van a quedar ahí, ¿vale? Y hoy a Mario Draghi le queda poco margen de maniobra en la reunión de julio. Digamos que la reunión pasada, la reunión de junio, fue la medida o la reunión del Banco Central tan esperada, porque ya en mayo se dijo que las medidas se iban a anunciar en junio, y así fue. Independientemente de la fecha en la que se empiecen a aplicar de forma definitiva, en junio fueron anunciadas, ¿vale? Bajada de tipos, el LTRO, la facilidad de depósitos negativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y, por lo tanto, queda poco margen de maniobra para el Banco Central Europeo
para tomar más medidas. Podríamos decir que las medidas ya han sido tomadas, por lo tanto, el día de hoy va a ser, en principio, un no evento, ¿vale? Recuerda que suelo denominar un no evento aquellas reuniones dentro de un banco central en las cuales no se esperan medidas lo suficientemente significativas como para mover el mercado, ¿vale? El consenso es bastante amplio también, en el que todos los analistas internacionales que estoy revisando, que en principio la única expectativa de realizar algún cambio, si se produjera, es definir si finalmente se realiza la compra de los denominados ABS, ¿vale? Que no son los ABS del coche, ¿vale? Cuidado, no son esos que ¡pa! Salen disparados. Perdón, que nos ayuden en la conducción del coche. Por lo tanto, bueno, pues en principio ya hace un mes Mario Draghi indicó que los ABS estaban, Security Exchange, estaban en fase de estudio y por lo tanto es la única medida que igual se podría concretar un poquito más, ¿vale? Si finalmente se concreta a un anuncio de medida de los ABS, sí que podríamos ver mayor debilidad del euro dólar, ¿vale? En tanto en cuanto no se anuncien medidas, pienso que le va a dar un aire alcista al euro dólar. ¿Por qué? Bueno, pues me baso simplemente en ver cuál es la acción del precio que hemos tenido. Vámonos ahora al euro dólar, pero vámonos a gráficos mayores, vamos a gráficos de 60 minutos. Vamos a ver, algunos estáis diciendo que no escucháis. Carlos me está diciendo, pero me parece extraño, si no tendría ya 17.000 entradas de chat. Como he empezado muy rápido, por si acaso. Audio ok, ¿verdad? Vale, estupendo. Bien. Audio ok. Vale, muy bien, bueno, pues continúo. Si alguna vez tenéis problema, como me está comentando Carlos, que no tiene audio y veis que el webinar sigue, hombre, siempre indicarme, por favor, por supuesto, porque a veces, o bien por problema técnico o porque yo me despiste de darle el botón de audio, puedo estar hablando solo, ya me ha pasado una vez. Son cientos de webinars, si no más de 1.000 los que he hecho ya, y en algunos siempre se me va un poco la olla y me quedo hablando 5 minutos solo, ¿vale? Así que siempre avisar, por favor. Pero si veis que sigo y que, claro, no tenéis forma de daros cuenta, porque yo sigo porque el webinar está con normalidad, ¿vale? Un consejo que os doy, un poco tipo Windows, es que a resetear, macho, os salgáis del GoToWebinar y volváis a entrar, ¿vale? Así casi con toda seguridad tendréis la sesión bien. Muy bien, bueno, euro dólar que como vemos ha estado reaccionando bastante bien. Bueno, tenemos que ir a H4 o incluso diarios para hablar un poco de lo que os voy a decir. Fijaros que todas estas medidas, ¿vale? Tanto la reunión de mayo como la de junio, en mayo diciendo que se van a aplicar en junio saliendo, y fijaros que incluso ya, o sea, por supuesto que el precio fue descontando que iban a salir, ¿vale? Y nos vamos desde el 1,40 hasta el 1,36. Bien, 400 pips, que no es mucho, ¿vale? Como para darle un cambio de vías. ¿Recordáis cuando hablábamos de un posible Q&A a la americana? 400 pips no es nada de caída para lo que podía haber sido, ¿vale? En junio se toma la decisión, el paquete con esas 5 medidas, ¿vale? Testea el 1,35, pero lo testea justo, fijaros, el 1,35, y prácticamente vuelve a subir. Sí que es cierto que en las sesiones, en las 2 o 3 siguientes sesiones, siguió cayendo, pero nunca volvió a testear el nuevo mínimo, se mantuvo en el 1,35, ¿vale? Y desde entonces, poquito a poco, hemos seguido teniendo máximos crecientes y mínimos crecientes. Incluso con buenas noticias en los Estados Unidos e incluso con malas noticias en la zona euro, ¿vale? Recordar el IFO. Así que, bueno, en principio, a nivel técnico, estamos de nuevo en H4
en tendencia alcista con máximos crecientes y mínimos crecientes. Este último mínimo que estamos teniendo pues lo está aguantando bastante bien. No estamos teniendo ningún fake out en ninguna de la serie de los mínimos crecientes, con lo cual en principio vamos bastante bien, ¿vale? Recordad que hoy tenemos dos datos macro a la vez, muy importante, y es de las pocas veces que yo recuerdo que tengamos este evento a la vez. ¿Por qué sucede? Bueno, pues como sabéis, el viernes es el Independence Day y es un día festivo en los Estados Unidos, uno de los días más importantes festivos en los Estados Unidos. Y cuando ocurre eso, es decir, cuando el primer viernes del mes es festivo, lo que sucede siempre es que el NFP normalmente se retrasa a la siguiente semana. Por lo tanto, tendríamos el NFP el viernes que viene, ¿vale? Algunas veces se adelanta, ¿vale? Al día anterior, jueves, que es como ha sido hoy, ¿vale? Pero las menos. La mayoría de las veces lo que se hace es se pospone una semana. Hoy, sin embargo, esta semana, sin embargo, se ha adelantado un día. Con la suerte o mala suerte, entre comillas, de que coincide con otro evento de máxima importancia, como es este que estamos indicando, que es la reunión del Banco Central Europeo, ¿vale? Por lo tanto, la reacción en cuanto a fundamentales y en cuanto a técnicos hoy es muy compleja. Es muy compleja porque tenemos, vuelvo de nuevo al Forest Factory o al calendario de markets.com, ¿vale? Es muy compleja porque en un momento dado tenemos que ver quién gana. Bueno, primero tenemos lo que es la salida de tipos a las 12:45 sin sorpresa, ¿vale? Sí que es cierto que cualquier medida extraordinaria también es comunicada por un statement a la misma hora, pero yo preveo que a no ser que haya muchos cambios con el tema del ABS, ¿vale? Yo preveo que no va a haber excesivos cambios. Por lo tanto, nuestro foco de atención pasaría a 3/4 de hora más tarde, ¿vale? Y si no hemos tenido ninguna medida de esta titulación de activos, el denominado ABS, ¿vale? Pues nos iríamos ya a su rueda de prensa. En esa rueda de prensa de Mario Draghi, a las 13:30, 14:30 Madrid, 8:30 Nueva York, pues veríamos qué es lo que Mario Draghi en la conferencia nos anuncia, punto número 1, y punto número 2, que muchas veces es más importante en estas reuniones en las cuales prevemos un no evento, el Q&A posterior. ¿Qué es el Q&A? Pues es el ruego de preguntas y respuestas, en el cual vamos a intentar emitirlo también en directo a través de nuestra web. Estados atentos a nuestro canal de Twitter. Recordad, para cualquier novedad o de seguimiento de mercado, seguirnos en nuestro canal de Twitter, que es FX_ForALiving. FX_ForALiving, ¿vale? En nuestro canal de Twitter solemos hacer el seguimiento cuando no estamos emitiendo en videoconferencia de todos estos eventos. No el 100% de las convocatorias, pero bueno, por lo menos un 80%, ¿vale? Y si nos da tiempo de poner en la web el enlace de la emisión en directo de la rueda de prensa de Mario Draghi, pues lo anunciaremos por Twitter o lo podéis ver directamente en noticias publicadas en nuestro blog. Directamente, si os vais a fxforaliving.com, ¿vale? Pues lo podéis ver. Bien, eso me estáis preguntando también, efectivamente. Vamos a intentarlo, ¿vale? Bien. Por lo tanto, sucede a la vez que el dato de empleo en el cual se prevé una creación de 214.000 puestos de trabajo, ¿vale? Y que la tasa de desempleo sea del 6,3, ¿vale? Bien. A ver, bajo mi punto de vista, hoy quien va a mandar de entre estos dos datos, de estos dos eventos, va a ser la reunión del NFP, ¿vale? Claramente, el lanzamiento del dato macro del NFP, ¿vale? Si hubiera sido el mes anterior, si hubiera coincidido esto con el mes anterior, hubiera sido, bueno, ya la de Dios. Fijaros el spike que tuvimos, ¿vale? El spike que tuvimos en la reunión del mes anterior, ¿vale? Pues imaginaros esto unido además a la fiesta de
la serie de ondas que podríamos tener en cuanto a la reunión al lanzamiento macro de empleo del NFP, pues sería un caos, ¿vale? La unión de las dos cosas. Pienso que quien nos va a dar hoy mayor importancia en el movimiento va a ser NFP. Vale, en NFP tenemos tres datos. Hay uno que lo suelen poner con importancia media y por eso no lo estamos viendo en el calendario macro, pero que son tres datos. Bien, uno es la creación de puestos de trabajo, ¿vale? Otro es el desempleo. Disculpad un segundito, que no sé en qué monitor estoy ahora. Un segundo. Bien, tenemos tres datos. Uno es la creación de puestos de trabajo, que se prevén esos 214.000 puestos de trabajo. Otro es la tasa de desempleo, bueno, el forecast es de que sea un 6,3, ¿vale? Y luego tenemos, muy importante también, aunque la gente lo suele subestimar, es este dato, ¿vale? Este tercer dato, que es el coste inflacionista de las nóminas, ¿vale? Si sube el costo de las nóminas o si baja. Típicamente, ¿cómo es la reacción de un NFP? Vamos a ver. Pim, pim, piri, pim, pim, piri, pirim, pim, piri, piri, pim. Bien, tenemos punto número 1, salida de las noticias. La atención se pasa a lo que es realmente el dato NFP principal, que es la creación de puestos de trabajo, ¿vale? Por lo tanto, el primer spike inicial es directamente proporcional a la creación de puestos de trabajo o destrucción de puestos de trabajo. En este caso, en el eurodólar, la relación sería inversa. ¿Por qué? Pues porque si hay una creación de puestos de trabajo, eso es bueno para la economía estadounidense y, por lo tanto, el eurodólar baja. Por el contrario, el eurodólar subiría. ¿Vale? Luego, una vez que sale el spike inicial, a los pocos segundos... A ver, este dato, por lo tanto, el spike inicial es directamente proporcional a un robot muy sencillito que está en el canal institucional, que es si la creación de puestos de trabajo es mayor que un margen de seguridad, porque si no, no va a mover el mercado. Vamos a suponer, pues, otros 30.000 puestos de trabajo o 20.000, 40.000, cada uno como quiera programar su algoritmo, o menos de 30.000, 40.000 puestos de trabajo, compro o vendo, ¿vale? Como veis, un algoritmo hiper sencillo. Diréis, coño, pues yo también quiero hacer eso. Vale, pero no vas a poder entrar en el mercado en los siguientes milisegundos porque no tienes un sistema institucional. Tienes un sistema retail, ¿vale? No tienes capacidad de entrar en los siguientes milisegundos a la salida del dato. Primero, porque te vas a enterar más tarde que todos, porque si no tendrías que pagar 2.000, 3.000 euros al mes para tener un monitor de Bloomberg. Y lo segundo, porque aunque lo tuvieras, no tienes la tecnología suficiente como para poder realizar una orden a mercado justo en esos milisegundos después. Por lo tanto, ahí nos tenemos que olvidar, ¿vale? Segundo, de forma automática o manual, muchas veces manual, ¿vale? Los analistas empiezan a mirar, coño, vale, bien, hemos tenido mayor creación de puestos de trabajo de lo esperado, ¿vale? Pero ¿cómo es el dato de desempleo? ¿Ha aumentado o ha disminuido el unemployment? ¿Vale? Por tanto, aquí pueden pasar dos cosas. Que el dato esté alineado, es decir, que hay mayor creación de puestos de trabajo y que disminuye el desempleo. Con lo cual es fácil, la reacción va a ser alcista, viene alineado, ¿vale? O al revés, que hay disminución de puestos de trabajo y aumenta el desempleo. Pues por lo tanto, entonces la reacción es dólar negativo. Tener en cuenta que en este caso sería al revés en el eurodólar. Eurodólar positivo aquí y eurodólar negativo aquí, ¿vale? ¿Que no viene alineado? Bueno, pues a ver quién gana. Si el aumento de desviación en el NFP o el aumento de empleo o desempleo según estemos viendo cómo nos encontramos. A ver, 6,3, que es el actual y la previsión de cómo va a quedar, es un dato cómodo para el Banco, para la Reserva Federal, porque además es el que anunció
hace ya más de 18 meses, si os acordáis, o 24 incluso, como punto de referencia para, oye, ya determinar que la economía estadounidense sale de la recesión. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos llegado a ese 6,3 bastante antes de lo previsto, con lo cual ahora la Reserva Federal, Janet Yellen, está ya empezando a hablar de tomar como referencia niveles por debajo del 6, en este caso 5,9, ¿vale? 5,9 dicen unos, 5,8 dicen otros, ¿vale? Si hoy el dato de desempleo, poco probable, pero bueno, si hoy sucediera que baja del 6 y nos llega al 5,9 o 5,8, pues podríamos tener una reacción alcista del dólar estadounidense tremenda, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque supondría, en teoría, la aceleración de la finalización del programa de tapering, ¿vale? En tanto en cuanto la Reserva Federal consideraría que uno de los factores de riesgo, que es el desempleo, ya ha sido cubierto y, por lo tanto, podríamos entrar ya en fase expansionista, ¿vale? Ser ya más hawkish y no tan dovish. Eso fortalece al dólar estadounidense, debilita el euro dólar. ¿Qué es lo que sucede? Que los datos de empleo a lo largo de estos 5 o 6 últimos años han sido maquillados, ¿vale? De hecho, si veis, dentro de poco vamos a poder ver online la entrevista. Bueno, creo que la entrevista ya la podéis ver en nuestro canal de YouTube que hicieron en el Forex Day a Daniel Lacalle, pero además su conferencia la vamos a poder emitir online dentro de muy poquito, ¿vale? La conferencia que dio en el Forex Day. Pues hablaba un poco de esto también, sobre, oye, bien, los datos macro, pero los datos macro en Estados Unidos de empleo están dando un fiel reflejo de cómo se encuentra la economía estadounidense. Bueno, pues aparentemente están ciertamente maquillados, con lo cual ese 6,3 igual en realidad es un 7,5 y ellos lo saben, ¿vale? Es decir, yo públicamente estoy dando un 6,3, pero equivaldría a un 7,5 de hace 4 años, ¿vale? Por ello, esa revisión del 6,3 pudiera ser no tan importante. Vale, y luego, tercer punto de importancia es el coste de las nóminas, este Average Hourly Earnings, ¿vale? Nóminas. Que si aumentan los costes de las nóminas, le da un carácter inflacionista al par y por lo tanto sube el dólar estadounidense, baja el euro dólar. Y si disminuye el coste de las nóminas, le da un carácter deflacionista al par y por lo tanto se devalúa el dólar estadounidense, se revaloriza el euro dólar. Al igual que con los otros dos datos, dependiendo si sale alineado o no, la dirección global del dólar estadounidense, que lo podemos ver aislada su reacción en el US Dollar Index, ¿vale? También estaría bien que veáis, a la vez que sale el dato, cuál es la reacción del dólar estadounidense en el US Dollar Index. Recordar este índice que estamos viendo a través de la plataforma de markets.com, que lo podemos ver, ¿vale? De MetaTrader, nos aísla el dólar estadounidense y vemos cómo el dólar estadounidense está revalorizándose o devaluándose de forma aislada, sin tener en cuenta lo que está sucediendo con el euro dólar, que puede suceder hoy debido a la reunión de Mario Draghi, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cualquier otro par, libra esterlina, dólar, etcétera, etcétera, pero sobre todo, el importante, bueno, también tenemos datos en Canadá, pero sobre todo, por lo tanto, también contra... Es que es la leche, a las 2:30 hoy es la leche, ¿vale? Porque también tenemos el dólar CAD, también cuidado, porque va a estar hoy, va a tener reacción directa también a través de sus dos monedas del par, ¿vale? A través de la reacción del dólar estadounidense por el NFP y a través del dólar canadiense, ¿vale? Con esa balanza comercial, que no es moco de pavo tampoco, la balanza comercial, ¿vale? Así que la única forma hoy de ver cómo de verdad está funcionando el dólar estadounidense de forma aislada es ir a las cartas y ver el US Dollar Index, ¿vale? Bien, sí, hay crecimiento en nóminas, disminuye el desempleo y aumenta los costes de dichas nóminas, la reacción es dólar positivo, euro dólar negativo, todo alineado, ¿vale? Si disminuye la creación de nóminas, aumenta el desempleo y disminuye los costes de estas, pues es una reacción dólar negativa,
euro-dólar positiva. ¿Vale? En tanto en cuanto no haya sintonía ni sincronía en las tres, ¿cuál es la reacción que podemos tener? Pues en vez de ser directamente proporcional y directamente lineal en una sola dirección, pues podemos tener noria, ¿vale? Noria. Y que finalmente, pues, sea el propio mercado o los propios manos grandes quien vayan en un momento dado dando importancia más a uno u otro y al final tengamos un movimiento después de noticias, pues, un poco complicado. ¿Vale? Si además le sumamos lo que vamos a tener en la reunión de Mario Draghi, que hay que estar muy atentos a, sobre todo a esa conferencia, más que el dato inicial, ¿vale? Pues queda prácticamente asegurada hoy una noria, ¿vale? ¿Va a haber noria? Sí. ¿No hay alineación? Y sí, Mario Draghi comenta durante el transcurso de su Q&A, más que en la conferencia, pues cualquier tipo de cualquier tipo de respuesta que ante alguna de las preguntas de la prensa internacional, ¿vale? Pueda darnos cualquier pista, pues igual incluso de esta compra de ABS, ¿vale? De estos bonos titularizados, ¿vale? Mayor fuerza en las reacciones entre el Trade Balance, el NFP y el Banco Central Europeo, yo le daría por orden a NFP. NFP va a ser hoy el champion. Segundo, rueda de prensa de Mario Draghi. El otro día uno en los comentarios de YouTube me decía, qué buenos son tus webinars, pero qué mal dibujas, macho. Y el tercero, balanza comercial en Canadá. Les aconsejo también que estéis realizando trading a través de el USCAD. ¿Vale? Pares recomendables para operar hoy. El euro dólar es muy peligroso porque vais a tener ambas reacciones. Por lo tanto, si queréis hacer un trading, os iba a recomendar el euro CAD, pero es que tampoco podemos. Qué bueno lo de hoy. Bueno, lo mejor es estar fuera, ¿vale? Fuera, fuera. Pero si queremos utilizar algún par en el cual aislemos la reacción de cada una de las noticias, a ver, con el euro dólar no podemos, porque tenemos a la vez BCE y NFP. Con el EuroCAD tampoco, porque tenemos a la vez BCE y balanza comercial, ¿vale? Nos tendríamos que ir a un euro-libra. No me gusta que os metáis con el yen, ¿vale? Un euro-yen o un dólar-yen no me gusta, ¿vale? Por tanto, igual un euro-libra sería lo más sensato. Vale, si queréis entrar directamente en noticias con el dólar estadounidense, podríamos irnos también a un libra-dólar, ¿vale? A un libra-dólar porque con el euro-dólar no podemos por las mismas razones que antes. Un un dólar CAD tampoco, por las mismas razones que antes, por tanto nos iríamos a un libra dólar, ¿vale? Y para el dólar canadiense lo tenemos más difícil. ¿Por qué? Pues porque normalmente siempre que coincide noticias en Canadá y en Estados Unidos, os suelo decir que os vayáis al EuroCAD, pero hoy tampoco podéis, porque tenemos el BCE, ¿vale? Con lo cual nos tendríamos que ir a un CAD yen que no me gusta, ¿vale? A un libra CAD quizás, no sé. Yo estaría fuera del dólar canadiense y hacer trading con el euro o con la libra o al dólar estadounidense con los pares que os he comentado, ¿vale? Ante la duda, porque hoy es un evento muy complicado, es posiblemente de los más complicados que he visto por supuesto, en los últimos meses, incluso igual hasta años, ¿vale? Yo recomendaría a la gente que esté fuera. La reacción que podemos tener posterior es muy complicada. Hay muchos factores que pueden cambiar la balanza y de una forma más muy rápida a unos y a otros. Primero por fundamentales y luego lo segundo por técnicos. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado estamos en niveles también muy importantes en algunos de estos pares. Antes os he dicho, bueno, pues un gráfico para ver buenos la libra dólar. Pero cuidado, porque aunque tengamos una reacción alcista clara en la libra dólar, ¿vale? Tenemos aquí un techo, que es el máximo de ayer en las inmediaciones del 1,72. Cuidado que si seguimos tenemos el 1,72. Es un doble cero muy importante que, como sabemos, puede ser una zona de llegada muy probable en este rally alcista, ¿vale? Por otro lado, recordad que tenemos en la zona del 1,71
el soporte si nos rompe, que ya lo está haciendo el mínimo del día anterior. Y de ahí, pues prácticamente nos vamos a esta zona de techo, que sería un nuevo suelo, ¿vale? Y que coincide más con el 50% de FIBO de la caída de esta última onda, que sería aproximadamente unos 70-50, ¿vale? Si la reacción sigue siendo superior, aunque hoy sinceramente no preveo, otra cosa es que suceda, pero no preveo que vaya a haber un rango. Recordáis que un día estuvimos haciendo estas votaciones, de cuántos pips preveíais que se podía estar moviendo el mercado, ¿vale? Después de un lanzamiento de datos de noticias. Lo hicimos, no recuerdo si fue para este lanzamiento de junio o el de mayo en el BCE, ¿vale? Bien, estuvimos viendo cuál es la media diaria de movimiento en el euro dólar, cuál podría ser el movimiento en un día excepcional, ¿vale? Y además os dije en los dos que podía haber movimientos fuertes. Así fue en el de mayo, que hubo un montón de pipazos de caída, ¿vale? Y en el de junio no estuvo mal tampoco, ¿vale? Sin embargo, hoy lo que yo preveo, por toda la complejidad, es muy difícil que esté todo alineado con los datos de dólar canadiense, con los 3 datos de empleo y con la salida de de tipos del Banco Central Europeo más la rueda de prensa. Es muy difícil que todo salga alineado a un dólar positivo o euro negativo o viceversa. Por lo tanto, lo más normal es que salgan datos mezclados y que vaya a haber mucha volatilidad, pero con poco rango diario. ¿Vale? Es decir, Noria. Lo más probable es que tengamos una reacción de Noria, ¿vale? En otros días, en otras reuniones de bancos centrales, os he dicho que podía haber FA o FA, ¿vale? Y además así ha sido, tanto la de mayo como la de junio. En la de hoy, sin embargo, preveo que va a ser más, en vez de este movimiento, por ejemplo, de 150 pips, de un lado para otro, preveo que puede moverse igual, por ejemplo, el euro dólar solo 80, ¿vale? Pero zigzagueando. Igual al final ya se decanta por una dirección final u otra, pero con volatilidad alta, pero con menor rango diario. Esa es mi previsión, ¿vale? Bueno, y con esto voy a ir finalizando. Voy a echar un vistazo a buenas preguntas. Sí, efectivamente, podríamos también filtrarlo con alguno de los pares con el dólar australiano, ¿vale? Sí, ¿vale? Otros dicen, mejor vámonos a la playa. Desde luego, si tenéis buen tiempo, ¿vale? Donde estéis, a la playita y volvéis media horita después del follón de las noticias, ¿vale? Lo miráis un poco, os acordáis del webinar, lo que hemos dicho y nada, o entráis o os volvéis de nuevo a la playa, ¿vale? Qué chulo quedado el dibujo, sí, efectivamente, una zodia con varios participantes navegando tipo rafting, cada uno ve una cosa en los dibujos, ¿eh? Le tenía que haber pegado un pantallazo, la verdad es que sí, para luego ponerla en Facebook. Recordad también que siempre me podéis seguir en Facebook, ¿vale? No solamente en Twitter, sino también en Facebook, me podéis buscar a través de David Aranzabal y siempre suelo hablar de cosas, ya no solo de mercados, sino solemos hacer hilos bastante divertidos a veces, suelo poner fotos, etcétera, etcétera, ¿vale? Muy bien, bueno, pues un abrazo a todos, abrocharos los cinturones y nos vemos mañana. Esta tarde no tengo webinar con vosotros porque hago la videoconferencia con mis alumnos de FX for a Living y ya mañana nos vemos a esta misma hora en un webinar de formación. Recuerda que luego a la tarde, a las 5 de la tarde, nos vemos en un webinar de finalización de la semana. Un abrazo a todos, hasta ahora.